ni una sola montaña. ¿Mm? Entonces, esa característica hace que uno pueda reconocer la zona pampeana, porque no hay sierras, no hay montañas, no hay cordilleras, ¿sí? Tampoco vemos el mar, porque está muy lejos, al estar en el centro, está muy lejos de la costa, entonces tampoco se puede ver el mar. Entonces, la característica de esta zona pampeana es la llanura, las grandes extensiones sin accidentes geográficos. Bien, mientras que si pensamos en el NOA argentino, Tucumán, Catamarca, Jujuy, Salta, parte de Santiago del Estero, tenemos montañas como principal característica que hace reconocible a esta región, por contraste con la zona pampeana, por ejemplo. ¿Sí? Yo tuve ocasión de manejar en auto por la zona pampeana y la verdad que es triste a los ojos porque lo único que ves es un horizonte lineal, chato, un paisaje que son solamente plantaciones, campos, fincas, y no hay nada bonito para ver porque uno está acostumbrado a la vista a levantarse a la mañana y ver el cerro de la Conquija que está nevado, por ejemplo, en invierno, o ver cómo sale el sol y la montaña se empieza a poner dorada, anaranjada. Estas cosas hacen que podamos reconocer esos accidentes geográficos. O por ejemplo, si conocieron alguna vez la zona del litoral, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, ven que hay muchos palmares, ven que hay zonas con esteros, o sea, muchas partes con agua tipo pantano, con camalotes flotando, un paisaje raro porque es un clima cálido y húmedo, llueve mucho más allá que acá, a pesar de que Tucumán tiene muchas lluvias anuales. Bien, todas estas características seguro la habrán comentado alguna vez con la profe Castro en geografía. Y esto de la región geográfica no se aleja de la región histórica, porque justamente esas características geográficas son las que brindan la posibilidad al grupo humano de desarrollarse y explotar alguna actividad económica. Paso a mostrarle esta otra fotito, la de Tucumán. ¿Están viendo ahí? Tenemos dos fotos de Tucumán. La de la izquierda nos muestra las regiones ecológicas, tiene que ver con la vegetación. Y vemos una franja verde ancha que atraviesa de norte a sur la provincia, y esa es la zona de Yungas, que es la que vivimos nosotros, ustedes y yo, porque andamos unos pocos kilómetros hacia la montaña y ya empezamos a ver el verde, los bosques, la vegetación y los animales silvestres van cambiando. Bien, tenemos una zona anaranjada hacia el lado del este, para el lado de Santiago del Estero, que es el Chaco semiárido, y el paisaje cambia radicalmente, se vuelve seco, árido, polvoriento, las plantas son espinudas, no tienen hojas verdes con ese verde intenso y vivo que tiene las de la montaña, de las yungas. Bien, después los colores claritos, ahí vamos a tener el Chaco serrano, como en la zona de Trancas, el, el monte de Sierras, que vendría a ser la zona de Tafí del Valle, Amaicha del Valle, y los pastizales de neblina, que son las partes más altas de las montañas de los valles. Bien, y la otra foto que tienen en el medio, también el mapa de Tucumán, en vez de mostrarnos vegetación, lo que nos está mostrando es relieve. Entonces vemos una zona verde que es la llanura, y la zona amarilla es el pedemonte o pie de monte, que es la zona, por ejemplo, donde está asentada Concepción, Aguilar y Alberdi, que es la llanura más próxima a la montaña. Y después el naranja son las montañas o sierras, y el marrón ya viene a ser parte del cordón montañoso, ¿sí? Como considerado precordillera, por la altitud que tiene. Obviamente que estas cuestiones, tanto de vegetación como de relieve, afectan a las personas que habitan, ¿sí? Entonces, si pensamos en aquellos hombres que vivieron antes de la llegada de los españoles,
vemos que se van a asentar seguramente en la zona de las yungas, en la zona donde la vegetación, los ríos y el clima son favorables. Como ustedes leyeron el texto este que hablaba de la banda del río Salí y de los indios lules y tonocotés que vivían en la zona centro, cerca de la capital y del río Salí. Mientras que si nos vamos a pensar en los valles, ¿sí? Ya cambia la vegetación, cambia el relieve y los recursos que tienen disponibles estos aborígenes van a ser distintos. Eso determina entonces culturas diferentes. Ustedes que estuvieron leyendo e investigando acerca de las culturas habrán encontrado estas diferencias. No es lo mismo vivir arriba de la montaña con los escasos recursos que ellos tienen, porque eso lo va a exigir a ellos adaptarse a ese medio, a aprender técnicas, aprender a utilizar mejor los recursos, que distinto es vivir en la llanura. Por ejemplo, si viviéramos en el litoral, los indios de allá no son alfareros. Los indios de allá son cazadores, pescadores y recolectores. Entonces recolectaban frutos y después pescaban con lanza, con arpón, con redes y obtenían el alimento. Entonces ellos, los del litoral, están más familiarizados con alimentarse con pescados de río, mientras que nosotros del norte, y sobre todo de la zona de las montañas, los hombres se acostumbraron al cultivo del maíz, de la batata, del choclo, del zapallo, ¿sí? Porque la pesca en la altura, en la montaña, es prácticamente inexistente. Bien, bueno, esto nos lleva a pensar de que el espacio geográfico en sí mismo no es solamente algo dado por la naturaleza, estático, sino que al mismo tiempo es una construcción social. Los hombres que viven dentro de ese espacio geográfico tratan de adaptarse a él, tratan de modificarlo, aprovechan esos recursos y de esa manera empiezan a construir su vida ahí. La sociedad se acomoda y también modifica un poco el espacio geográfico y adopta las características que le da ese espacio geográfico. Si pensamos un ratito en los iglús y en los esquimales, vamos a ver que los indios de nuestro norte argentino tienen una realidad espacial, geográfica muy distinta y que tuvieron adecuaciones a ese espacio geográfico muy distintas. Si bien, ¿qué podemos decir que tienen en común los esquimales y los indios calchaquíes? Que los dos estuvieron en el periodo del Paleolítico, evolucionaron al Neolítico y adoptaron formas de convivir de formas colectivas, establecieron normas, establecieron jerarquías, se va dando el mismo proceso en todas partes del mundo, solo que en algunos casos más antes y en otros casos más tarde, ¿sí? Pero recalco esto, el espacio geográfico es una construcción social. Bien, cuando ya hablamos de que llegan los españoles, ¿están viendo ahí la diapositiva donde aparece Colón? Sí. Ok. Sí, Cuando llegan los españoles, siglo XV, 1492, al Caribe, ellos se encuentran con una naturaleza que es exultante, que desborda en recursos, porque ellos llegan a una zona selvática, subtropical, hay animales que no conocen, plantas que no conocen, y cuando pasa el tiempo empiezan a explorar, van descendiendo por el continente y llegan hasta la zona del Perú, donde estaban asentados los pueblos del imperio incaico, y ahí se encuentran con que estos incas trabajaban los minerales, ¿sí? Extrayendo la plata. Hay una leyenda que dice que un indio había subido a la montaña con sus ovejitas y con sus llamas para hacerlas pastar y le había ganado la noche. Entonces él, en vez de bajar con los animales, se quedó a dormir en la montaña. Una vez que amanece y empieza a salir el sol, él veía líneas como si fueran dibujadas en la montaña que brillaban con los rayos del sol
y eran vetas de plata. Entonces, a partir de ese descubrimiento, los indios habrían comenzado la explotación minera. Bien, cuando llegan los españoles y se enteran que hay plata acá, dicen ellos, esto es papita para el oro, porque nosotros venimos a buscar riqueza, venimos a buscar oro y plata, y en Perú había muchísimo. En el Cerro Rico de Potosí, un gran centro minero dedicado a la explotación de la plata. Y fíjense en lo que pasa. Cuando en un lugar se desarrolla una actividad económica, ese lugar crece, se puebla, se multiplica la población. Y vemos acá en esta diapositiva que en el siglo XVI, o sea, 100 años después, ya había 100.000 habitantes en esa zona del Cerro Rico de Potosí, en Perú. O sea que de unos pocos miles de indios que había en el periodo neolítico, cuando llegan los españoles y se empieza a explotar la actividad minera, la fisonomía del paisaje cambia, no solo porque se empieza a cavar y romper la montaña para sacar el mineral, sino también porque empiezan a construirse casas, empiezan a aparecer pueblos donde antes no había, empiezan a llegar habitantes de otras partes, empiezan a venir esclavos, empiezan a venir nuevos grupos de españoles, se da la cruza del español con el indio, empiezan a surgir los mestizos, la población aumenta. Obviamente en aquella época no hay control de natalidad, nadie se cuidaba cuando tenían relación, entonces los hijos venían y de golpe 100.000 habitantes, ¿sí? Cambia bastante esto, la realidad del Potosí en el Alto Perú, ¿no? Bien, y lo mismo va a pasar con nuestro territorio argentino. Se da un proceso que se llama atlantización, quiere decir que en este siglo XVIII, cuando se da la segunda fundación de Buenos Aires, empieza a desarrollarse Montevideo también como una importante ciudad del Río de la Plata, se da la realidad de que el Río de la Plata es una excelente línea de entrada al territorio. Por lo tanto, antes, cuando había un solo puerto, que era el puerto de Lima, Perú, sobre el Océano Pacífico, para recibir barcos españoles y cargar la plata o descargar los productos que venían de España, ahora aparece el Río de la Plata como una segunda alternativa muy atractiva porque era más directo el viaje desde España hacia Buenos Aires. Y empieza esto a generar mercados, ¿sí? Hay demanda de materias primas y hay también la posibilidad de sacar el mineral que viene por vía terrestre desde Perú, Bolivia, todo el noroeste argentino, centro de Argentina, llega al puerto y se embarca con destino a España. Entonces, a esto nos referimos cuando decimos atlantización. El Atlántico se convierte ahora en una especie de autopista que comunica Buenos Aires con España. Bien, el litoral que yo les mencionaba hace rato, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, se va a desarrollar también en el siglo XVIII, estamos hablando del 1700, con la cría de ganado vacuno, porque es una zona muy próspera en pastos. Entonces el ganado vacuno puede comer y engordar en el invierno y después se lo carnea y se lo vende. En esa época ustedes se acordarán, quizás lo hayan visto en literatura con la profe Di Santolo, el Martín Fierro. La actividad del gaucho era salir a cazar vacas, porque vivían silvestres, vivían a la buena de Dios, ¿sí? Pero con el tiempo esto se transformó en una industria, la industria del saladero, la industria de los cueros, la industria del cebo para hacer velas, ¿no? Entonces todo esto se transforma en una actividad económica. Y también está el cultivo del trigo, porque cuando hablamos del litoral no solamente es Entre Ríos, Corrientes y Misiones, sino también sur de Santa Fe forma parte del litoral. Y en esa zona el trigo era una gran región para la producción de, Santa Fe, una zona de producción de trigo para producir pan. De ahí que la actividad económica empieza a dinamizar al espacio geográfico.
¿sí? Entonces van apareciendo estas cosas. Después hay otras economías regionales. Por ejemplo, en nuestro noroeste argentino, ustedes habrán visto si han ido a Tafí del Valle, a Maicha, a Cafayate o a Salta, encontramos productos con tela de aguayo, empezamos a encontrar productos artesanales tejidos, ¿sí? Con lana de llama o de vicuña, etcétera. Esto es propio del norte y sobre todo propio de la zona de los valles calchaquíes. ¿Por qué? Porque ahí justamente está el ganado que da esa lana, la llama y la vicuña. En otra región no está presente ese tipo de ganadería, ¿sí? Entonces, así como también podemos encontrar vasijas de cerámica, de barro cocido, y en otras zonas no la vamos a encontrar, ¿no? La producción vitivinícola de Mendoza está más o menos limitada a ese espacio, Mendoza, San Luis, San Juan, mientras que en otras provincias, en la Patagonia, no hay vinos, en Buenos Aires no hay producción de vinos, justamente porque el espacio geográfico en unas zonas brinda esos recursos y en otras zonas no los tiene. Bien, o sea que hasta acá lo que venimos viendo es que el espacio geográfico puede ser determinante para el estilo de vida de las poblaciones, pero también está el posibilismo, es decir, que el hombre, su inventiva, su conocimiento, su técnica, desarrollen alguna explotación en base a los productos que la misma naturaleza ofrece. Bien, y también algo central, no se olviden, la economía, las actividades económicas de los individuos son las que le dan vida a los espacios, ¿sí? Por ejemplo, imagínense ustedes, si venimos viajando por la ruta 38, desde la capital, vamos pasando pueblitos tras pueblitos. Y en cada pueblo hay ingenios, fábricas y zonas comerciales, ¿sí? Si hacemos imaginariamente el traslado hacia la ruta 157, hacia el este tucumano, límite ya con Santiago del Estero, ¿pasa lo mismo? ¿Alguna vez viajaron por ahí ustedes? No sé si están ahí del otro lado, estoy hablando solo. Bien, no pasa lo mismo. ¿Por qué razón? Porque por aquella zona no hay actividades económicas. Por lo tanto, no se ha desarrollado la población en la misma medida que para el lado oeste del pie de monte. Por eso la ruta 38 y las vías del ferrocarril van cerca de la montaña, porque acá es donde están las actividades económicas que se van desarrollando y que permiten a la provincia dinamizar su economía. Para el lado del este, para la 157, hay escasa población, ¿sí? Entonces vamos a transitar muchos kilómetros sin ver edificaciones y sin ver actividades económicas de importancia o de magnitud importante, ¿no? Bien, y llegamos al Tucumán, ¿sí? Entre el siglo XVIII y el siglo XIX, la Argentina va a tener un gran desarrollo. En este caso, Tucumán era el nexo que permitía la comunicación entre Buenos Aires y el Alto Perú. Si lo pensamos al mapa, Buenos Aires, la boca de entrada de los productos que venían de Europa, y por vía terrestre llegaban hasta Tucumán, los productos importados desde la metrópoli. Pero si algunos de esos productos tenían que llegar hasta el Alto Perú, donde solamente había actividad minera y nada más, tenían que pasar por manos de comerciantes tucumanos. Esto va a generar entonces que Tucumán sea una buena plaza comercial, un excelente lugar, una excelente ubicación geográfica porque está de paso hacia el norte. Igualmente a la inversa, si pensamos de dónde viene el dinero, de dónde viene la plata y el oro, es de Perú, del norte. Ese Perú, el Perú histórico es lo que hoy conocemos como Bolivia, el Alto Perú se llamaba entonces y ahora es Bolivia. Ahí estaban las minas de oro y de plata, pero necesitaban comprar productos que nosotros producíamos en nuestra región. De ahí es que Tucumán empieza a crecer, no solo en población, sino también crece en el recurso económico, ¿sí?
Bien, entonces la historia regional lo que busca hacer es identificar espacios o regiones que tienen una cierta unidad histórica, o sea, han estado conectados, han estado vinculados, hay relación entre dos territorios y por eso se genera esa suerte de unidad. ¿Sí? Entonces el Alto Perú, Tucumán y Buenos Aires fueron una unidad histórica porque hubo entre ellos relaciones comerciales. También aparecieron más tarde los gobiernos españoles y también los matrimonios arreglados que permitían que las familias poderosas se unieran mediante los matrimonios arreglados entre sus hijos y de esa manera se mantenía la fortuna familiar o se acrecentaba la fortuna familiar y también el poder dentro de esa región. Entonces aparece un dato, no solamente es la actividad económica en el espacio geográfico, sino también las relaciones sociales que permiten a unos grupos ir creciendo y diferenciándose con relación a otros grupos más pobres, desvalidos, desprotegidos, que solamente trabajan para subsistir. Bien. Los franceses, los historiadores franceses dicen que el medio geográfico puede tener una unidad dentro de la diversidad. Hablábamos hace rato de la región del NOA, la región del NEA, la región patagónica, la región centro, la región Cuyo, la región atlántica sobre Buenos Aires. Bueno, esas particularidades le dan una diversidad propia, una singularidad. Sin embargo, puede darse el caso de complementación entre dos regiones. Entonces, además de que haya una homogeneidad climática y física, puede darse una actividad económica y de circulación de bienes entre esas regiones que permite entonces articular el comercio. Entonces, en una zona se producen vinos, en otras zonas se producen trigo, en otras zonas se producen lana, y se dan los intercambios y se van articulando los espacios geográficos y humanos en un espacio comercial. Por ejemplo, tenemos esta carátula de un libro que muestra un mapa en donde se conecta el Potosí con el Pacífico, es decir, pasando por nuestro territorio del NOA, llegando hasta Chile para que pueda salir por el mar. ¿Sí? Entonces, una posición geográfica se crece exponencialmente, se desarrolla a lo largo de un tiempo histórico largo, ¿sí? Porque el Cerro de Potosí lo explotaron casi 300 años y hoy día sigue siendo explotado, pero para extraer otros minerales, ¿sí? Entonces se genera una ruta, un tránsito de productos, de personas, de mercancías que van entre el norte y el oeste de nuestro territorio para llegar al Pacífico, por ejemplo. Acá en nuestro país también tenemos flujos comerciales. Aquí les muestro un mapa que muestra cómo se conectan con rutas o caminos, obviamente caminos de tierra, y flujos comerciales que se llevan a lomo de mula o en carretas y que conectan las zonas de Bolivia, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, que en aquel entonces se llamaban Intendencias de Salta del Tucumán, abarcando a todas las provincias, y conectando entonces distintos espacios regionales a través de esos intercambios económicos con sus distintas producciones locales. Bien, acá vemos en este otro mapa, por ejemplo, yo después les voy a mandar estos mapas por el WhatsApp para que ustedes lo puedan ampliar y ver con más detalle. Vemos tres zonas de gran desarrollo económico y comercial, que son la del Tucumán, la de Cuyo y la de Buenos Aires o Río de la Plata, porque abarcamos también a la vecina nación del Uruguay. ¿Ok? Bien, entonces el flujo era en carretas como esta que están viendo, ¿sí? Y lo que hace es que se desarrollen actividades económicas para la época colonial.
la agricultura, la ganadería. Si hay montañas y hay recursos mineros, se desarrolla la minería. Si no las hay, lo que se hace es el intercambio comercial. O sea que estas cuatro actividades económicas son las que dinamizan, le dan impulso y movimiento a la vida de estos espacios geográficos que han sido humanizados, transformados y que hoy a la distancia podemos estudiar como una región histórica y una región económica al mismo tiempo. ¿Mm? Bien, acá por ejemplo en esta fotito tenemos el mapa del noroeste argentino con distintas áreas ecológicas. Hay zonas de puna, o sea, mucha altitud y escasa vegetación. Hay zonas de valle y quebrada, como la de nuestros valles calchaquíes. Hay zonas de selvas y bosques, Chaco y Formosa. La zona del Chaco santiagueño, que es más árida. Las sierras, que están en la zona de Córdoba. Y después tenemos también valles precordilleranos en la zona de Cuyo. Son características en cuanto a relieve, presencia o no de recurso hídrico y también de vegetación y animales, y eso determina una variación muy importante de los recursos. También podemos considerar a la región desde el punto de vista turístico. Y entonces, muchas veces ustedes habrán escuchado, cuando llega la época de carnaval, de todo el país vienen para el norte porque quieren ir a Salta y Jujuy a vivir el carnaval. ¿Sí? Y es un atractivo en sí mismo. O el porteño o la gente del litoral le gusta viajar a Tucumán para conocer la casa histórica, o viajar a Catamarca para ir a conocer la iglesia catedral y tomar gracia a la Virgen, etcétera. Es decir, también el espacio geográfico con los atractivos culturales que desarrollan las personas que viven en esos espacios geográficos se convierten en una región turística de interés. Bien, ya vamos a ir terminando. La minería se desarrolló en varias zonas. Tenemos acá un ejemplo: Jujuy, Catamarca, San Juan, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Santa Cruz, Salta. ¿Sí? Todas ellas tienen las particularidades de estar asentadas en la zona oeste de nuestro territorio, que es la zona precordillerana y de la cordillera de los Andes. Y hablando de caracterizaciones y de regionalizaciones, también tenemos este mapa que nos muestra desgraciadamente cuál ha sido el impacto de esta pandemia del COVID-19, mostrándonos las provincias más afectadas en color rojo y las menos afectadas en color naranja o rosa. Por lo tanto, podemos también hacer una región utilizando este parámetro de la enfermedad. Bien, volviendo a las regiones históricas, vamos a tener una región incaica, que es la que estuvo dominada por los incas antes de la llegada de los españoles, que vemos ahí en el mapa de la izquierda, que viene desde Colombia hasta Chile, abarcando el noroeste argentino. ¿Sí? La foto de la derecha tenemos ya el mapa de la zona de Perú, y ahí vemos cuadritos verdes, triangulitos y círculos que nos identifican los lugares en donde se desarrolló la minería y en donde se construyeron grandes centros económicos en torno a la actividad minera y al desarrollo de esa actividad económica. Bien, ok. En el caso de Cuyo tenemos una región económica vinculada con Chile a través del comercio de vinos, aguardientes principalmente, pero también otros productos como el ganado mular, el ganado caballar y algunos frutos como la manzana, ¿sí? Que se exportaban hacia Chile. Chile, por su parte, les vendía otros productos, ¿sí? Como algodón, como trigo, ¿sí? Que no se conseguían en esta zona de Cuyo, y de esa manera había intercambio frecuente entre las dos regiones. Bien, a ver. Por último, este mapa es de la zona del Río de la Plata. Vemos ahí la jurisdicción de Montevideo, donde hoy está la capital de la nación vecina de Uruguay, y tenemos al frente
la, la ciudad de Buenos Aires, lo que hoy día se nombra como Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está ahí sobre las costas del río Paraná, ¿sí? Del río de la Plata. Y vemos que todas esas ciudades hoy son ciudades cabeceras de la provincia de Buenos Aires y son las que primero se desarrollaron gracias al comercio, gracias al tránsito marítimo por el Atlántico y fluvial por el Río de la Plata. Entonces son las que primero se fueron poblando y ganando poder político, económico y social en esa época, ¿sí? Esto nos va a dar pie al tema de la siguiente clase, que va a ser las élites en el periodo colonial, ¿sí? Y también en el periodo independiente. Una vez que llega la independencia en 1816, hay familias poderosas que tienen, por un lado, el recurso económico, porque supieron capitalizar la explotación de los recursos que brinda la naturaleza y establecer relaciones comerciales con otras regiones o con otras provincias, pero también está el vínculo de esa gente poderosa con las autoridades de gobierno local y nacional, lo que les va a permitir a ellos tener el privilegio de establecer en algunos casos actividades monopólicas que les va a generar una gran fortuna, ¿no? Bien, bueno, hasta acá llegamos entonces con este análisis de la región histórica y de las actividades económicas. Y ya les voy a estar pasando un breve cuestionario para que ustedes lean el texto que les mandé temprano y lo puedan responder. 3 o 4 preguntas nada más para que saquemos esta noción y voy a estar esperando los trabajos en video que estaban pendientes. Bueno, ok. Hasta acá llegamos. Gracias.